noches, bienvenidos a esta casa, a nuestro hotel. Estos últimos 10 días la política se ha movido de manera intensa. El MAS presenta un recurso abstracto de inconstitucionalidad con la finalidad de habilitar a Evo Morales y a Álvaro García Linera como candidatos. La reacción de la oposición no ha sido aquella que se podía haber esperado. Mesa sale de manera tajante, indica que no va a participar de los comicios del 2019. Luis Revilla, que tarda mucho en tener una reacción, sale indicando que se aleja de lo que se le ha denominado el G6, indicando que eran liderazgos viejos, antiguos. Sorpresivamente, Rubén Costas, que nunca da entrevistas ni declaraciones, ha sido una semana muy intensa mediática de Rubén Costas, donde de alguna manera también da a entender que ya es el momento de otros liderazgos al interior de la oposición. Samuel Doria Medina, que en este momento está con otros temas de tipo impositivo, de los que más adelante en otra entrega hablaremos y que ya hablamos alguna vez en esta casa, no es hotel, pero el escenario opositor está revelando muchas novedades a raíz de este recurso. Para hablar de qué se trata este recurso, cómo nace la idea, por qué ahora, etcétera, hemos invitado a la senadora Adriana Salvatierra. Adriana, buenas noches, bienvenida a esta casa, a nuestro hotel. Muchas gracias, Susana, muchas gracias por la invitación y encantada de estar con Wilson y con Javier. Javier Zabaleta con nosotros también, diputado, bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Gracias, pues es un placer estar contigo. Y con nosotros también Wilson Santamaría. Wilson, es un placer siempre tenerte en esta casa, en nuestro hotel. No, el gusto es mío. Un saludo a la senadora y a Javier y a la gente que nos ve. Muchas gracias. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, y ya volvemos en la primera parte para conocer de qué se trata este recurso de inconstitucionalidad, abstracto de inconstitucionalidad. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. En esta primera parte queremos hablar del recurso abstracto de inconstitucionalidad que ha presentado el Movimiento al Socialismo al Tribunal Constitucional. Javier, lo primero que yo quiero preguntar para que la gente se aclare es ¿qué es un recurso abstracto de inconstitucionalidad? Bueno, es un recurso que está establecido en la Constitución, en la ley, por la cual un ciudadano puede objetar una ley o la propia Constitución. Es decir, objetar porque no va de acuerdo a principios humanos de convivencia, ya sea a nivel de tu país o a nivel internacional. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos diciendo de que en la ley del régimen electoral hay 5 artículos que no van con los derechos humanos de hoy. Y segundo, de que hay 4 artículos en la Constitución que son inaplicables de acuerdo a los nuevos preceptos de derechos humanos que hay en el mundo y en América, ¿no? ¿Cómo puede haber una parte de la Constitución que sea inconstitucional? Lo que en realidad son artículos que ya no condicen con la nueva lectura de los derechos en el mundo. Es decir, los derechos evolucionan, pues el derecho también, la doctrina jurídica también evoluciona, la doctrina constitucional también evoluciona. Entonces, en los últimos años han habido interpretaciones por parte de tribunales internacionales y por parte de tribunales de otros países, interpretaciones diferentes a cómo se aplican los derechos, en este caso los derechos políticos. Y por eso es que nosotros ahora accedemos a esa interpretación y solicitamos que esos artículos de la Constitución se declaren inaplicables, es decir, que no serían aplicados en Bolivia más allá de estar escritos en la Constitución. Uh-huh. Wilson, el recurso que presenta el MAS no ha sido un secreto. Fue anunciado en el Congreso de Montero cuando el MAS sacó esta resolución de 4 vías, etcétera. Esta era una que se contemplaba. Pero parecía que una vez que se presentó el recurso, la oposición actuó con aparente sorpresa,
como si no hubieran estado preparados, como si el MAS no hubiera advertido un escenario de estas 4 posibilidades. ¿No te parece que había una respuesta un tanto desarticulada ante la presentación del recurso? A ver, a mí me gustaría hacer algunas precisiones. Primero, lo que se ha presentado, lo que debió presentarse en el marco del Código Procesal Constitucional es una acción de inconstitucionalidad, no un recurso. Y la acción de inconstitucionalidad, como ha establecido la propia Constitución en el artículo 202, es sobre la inconstitucionalidad de una ley, un estatuto autonómico, una carta orgánica, un decreto de cualquier género o una ordenanza. No sobre la misma Constitución o contra la misma Constitución política del Estado. Y no sobre cualquier derecho, Javier. Los derechos que menciona el diputado Zabaleta no son derechos que han sobrevenido en el tiempo, que han aparecido hoy, o que el año 2015 resulta que nos habíamos dado cuenta de su aplicación preferente, no. La Convención Interamericana de los Derechos, el Pacto de San José, es del año 69, antes de la Constitución. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es del 10 de diciembre de 1948, más de medio siglo, ¿no? Mucho antes de la Constitución. Costa Rica, evidentemente, ha suscrito una declaración de la que Bolivia es parte a través de la Ley 1430 del año 1993. Por lo tanto, esta primera parte muestra que se pretende usar una interpretación muy antojadiza de los derechos políticos, que son parte de los derechos humanos en favor de las personas. Primera cosa. Segunda, la Corte Interamericana, que ahora es el gran escudo de esta acción, ha establecido 3 líneas jurisprudenciales, que son básicas para un estudiante de Derecho de primer año. La primera, los derechos humanos son de aplicación preferente siempre para el ciudadano común, ¿no es cierto? Nunca de aplicación preferente para el gobernante. Es decir, el presidente Evo, los que estamos aquí, tenemos los mismos derechos, ineludiblemente, sin forma de soslayarlos. Pero la Corte ha establecido, y si tú te fijas, la mayoría de las demandas que se imponen en contra de este tribunal son en contra de los estados, porque en el ejercicio del poder es el Estado el que restringe la posibilidad que tú como ciudadano puedas ejercer un derecho. Ahí hay un problema. Segundo, porque ¿se está restando algún derecho a los ciudadanos con este recurso? No, porque lo que plantea la demanda de los colegas del MAS es que la Constitución está restringiendo, entre comillas, el derecho de que el presidente Evo Morales pueda volver a postularse una y otra vez, de lo que hablaremos luego. Segundo tema, por procedimiento constitucional, alguien tiene que responder esta demanda, ¿no es cierto? Y lo que corresponde es que la entidad llamada para hacerlo es la Asamblea Legislativa. Entonces, a quien han demandado es al vicepresidente del Estado. ¿Y él qué va a decir? Él va a decir, sí, estamos de acuerdo en que estos artículos no corresponden de la ley del régimen electoral y por lo tanto que proceda una nueva postulación. Esa es la incongruencia a la que nos han llevado. Tercero, han planteado una acción de inconstitucionalidad y han terminado pidiendo la inaplicabilidad, que yo los invito a revisar el Código Procesal y la Constitución. En ninguna parte existe ese término. Es parte del derecho moderno estadounidense, norteamericano, que ha establecido que en casos concretos, cuando un administrador de justicia considera que no se debe aplicar determinado artículo de una ley, se deja de aplicar solamente para ese caso concreto, no se lo elimina de la legislación. En Bolivia tenemos nosotros otra forma de justicia constitucional, ¿no es cierto? En Bolivia, cuando una disposición, un artículo, una ley va contra la Constitución, lo que se hace es sacarla del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no existe esa definición. ¿Y de qué manera se saca el ordenamiento jurídico? Esto te lo pregunto porque, o sea, más allá de este recurso que ha presentado el MAS, lo podemos hablar, es decir, existen otras contradicciones dentro de la Constitución del propio derecho. Por ejemplo, nosotros empezamos a ejercer ciudadanía a los 18 años, pero yo no me puedo presentar a nada a los 18 años. Esa es una contradicción. Si yo empiezo a ejercer mi ciudadanía, por lo tanto, todos mis derechos y obligaciones tienen que empezar a la misma edad. Es entonces, hay un tema, querida Susana, que los organismos internacionales, el derecho constitucional, Bolivia han asumido. Entendemos que los derechos no son ilimitados, tienen un límite, ¿no es cierto? La norma en la que se ampara la acción presentada por los colegas del MAS
la Corte Interamericana ha establecido que esa limitación la tienen que poner los estados a través de normas específicas. Perfecto. Y todos los estados hemos puesto límites a esos derechos a través de la Constitución Política del Estado, porque si no hay límites ocurre lo que tú planteas. Entonces, Pero, ya no se es presidente a los 35, pero por eso me dan una multa que yo considero que restringe mi derecho a trabajar. Estoy absolutamente de acuerdo, yo pero también la cuando demando ya digamos que se presenta alguna vulneración, entonces ¿cómo se hace, no? Si la propia Constitución presenta una contradicción, porque eso no solamente pasa en la Constitución de Bolivia, pasa en todas las constituciones del mundo que se encuentran de pronto en una propia contradicción. ¿Cómo las resuelve el procedimiento boliviano? Porque que nosotros hemos establecido en la Constitución que hay un bloque de constitucionalidad. Y hemos dicho en Bolivia que la aplicación es siempre preferente para la Constitución. Luego los tratados, las leyes y la pirámide que conocemos desde la universidad, ¿no es cierto? Pero si estos casos que tú mencionas fueran recurrentes, tendríamos pues mucha jurisprudencia, muchos casos en los que se hubieran fallado de la misma forma. Y eso no es así. Hay casos muy particulares que, con la medida que avancemos, yo con gusto te explico. Yo termino con un aspecto fundamental que el Tribunal Constitucional tiene que dilucidar. Resulta que 7 personas hoy tienen la alta responsabilidad de admitir un recurso para ver si van en contrarruta de lo que un pueblo decidió en un referéndum, porque ya sometimos además en consulta el artículo 169, que es el que se pretende vulnerar hoy, y hablaremos en la siguiente vuelta de qué es cuáles son los efectos que genera. A ver, Adriana, si había la vía de prevalecer el derecho, ¿no es cierto? Porque, a ver, apuntando a lo último que señala el diputado Santamaría, ¿por qué no se fue por esta vía, ¿no? De resolver por ahí contradicciones, por ahí, ¿no? Antes de ir a un referéndum, ¿no? Es decir, ahí Wilson dice, bueno, votó un 50% de la gente, hay un voto, ¿no es cierto?, por una opción que fue el no, pero también hay un voto anterior a la aprobación de la Constitución, ¿no? Entonces, si habían estas distorsiones, digamos, dentro de la Constitución, ¿por qué no se fue primero vía limpiar, digamos, ¿no? Dejarla intacta, la Constitución, dejarla sin ningún tipo de contrariedad antes de ir a un referéndum? Hay algo que creo que es importante remarcar. No es la única contradicción dentro, o la única controversia dentro de la misma Constitución Política del Estado. En otros temas también existe. Por ejemplo, cuando te habla de la importación de transgénicos, hay artículos de la Constitución que te dice que están totalmente prohibidos por el Estado importar transgénicos, y hay otro artículo de la Constitución donde te dice el Estado regulará la importación de alimentos transgénicos o genéticamente modificados. No es la única, y eso obedece también a la coyuntura a partir de la cual nace la Constitución Política del Estado, que era una coyuntura de confrontación política, de confrontación de proyectos políticos, de visiones de Estado, de visiones de país. La Constitución Política del Estado finalmente se constituye como un pacto político también de las fuerzas que fue posteriormente refrendada hacia la ciudadanía. Y que con este referéndum hacia la ciudadanía te pone también los nuevos caminos de repensar un Estado que para nosotros es el Estado plurinacional. Esta acción de inconstitucionalidad, y un paréntesis sobre eso, el ejercicio de los derechos ciudadanos efectivamente se da desde los 18 y podemos tener candidatos a senadores desde los 18 años, candidatos a diputados desde los 18 años. Pero no a presidente. Presidente no, presidente tiene otras limitaciones de edad, pero sí existe el ejercicio de los derechos políticos en otras instancias. Respecto a la Constitución Política del Estado, que creo que es importante remarcar, nuestra Constitución Política del Estado es fundamentalmente una constitución garantista, una constitución progresiva, que ejerce los derechos de forma progresiva. ¿Y por qué nos vamos a esto? Cuando nosotros decimos que existe una controversia en artículos de la misma Constitución, en este tema y en otros también existen, estamos hablando de que, por ejemplo, el artículo 26 te menciona un listado de derechos políticos para los ciudadanos. Te dice, por ejemplo, todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de representantes. Te establece después en el artículo 28 tres situaciones sobre las cuales se suspende el ejercicio de los derechos políticos. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra,
por defraudación de recursos públicos o por traición a la patria. Eso establece una controversia con los artículos que limitan el ejercicio de los derechos políticos, porque no podrás presentarte una segunda vez o una tercera vez. Esa controversia es la que nosotros planteamos que la resuelve el Tribunal Constitucional a partir de esta acción de inconstitucionalidad abstracta y realice un control de convencionalidad. Porque es cierto que el Pacto de San José de Costa Rica, que ya fue inscrito por el Estado boliviano en la década de los 90, menciona precisamente en el artículo 23, en los derechos políticos, que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a los que se refiere en el inciso anterior solamente por razones de edad, de nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental y previa condena de un juez competente. Es decir, no existe, de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, una prohibición de poder volver a presentarse a las elecciones. Pero además de eso, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el informe en 1999, establece que toda otra causa que limite el ejercicio de los derechos de participación política igualitaria que se consagra en la Convención resultaría contraria y por lo tanto violatoria de las obligaciones internacionales del Estado bajo dicho instrumento. Nosotros, como te decía en un principio, tenemos una Constitución que es garantista. El artículo 410 de la Constitución te establece en el bloque de constitucionalidad que es la Constitución política del Estado y los tratados internacionales, leyes nacionales, etc. Pero en el 256, y con esto termino, dice, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, firmados o ratificados a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de forma preferente sobre la misma. Es decir, la Constitución política del Estado cede su priorización, si queremos verlo así, en relación a cuando vos encontrás en los tratados internacionales una mayor protección al ejercicio de los derechos humanos, los derechos fundamentales, y parte de esto también son los derechos políticos. A ver, Javier, la Constitución establece lo último que apunta Adriana, ¿no? En la parte dogmática dice que todo ciudadano tiene la capacidad de ir a las urnas, de elegir y de ser elegido, eso dice la parte dogmática, pero en la parte orgánica pone la limitación. La propia Constitución es la que te empuja, por lo que dice la senadora, a dar, a prevalecer la parte dogmática. Entonces, ¿dónde estaría de pronto toda esta, ¿cómo se puede decir? Todo este enrollo jurídico en el que en este momento nos encontramos, cuando de alguna manera la Constitución ya te apunta a algo claro, a prevalecer la parte dogmática. Y los derechos. No, mira, la forma en la que tú lees la Constitución o finalmente aplicas la Constitución, lamentablemente no es en un debate político, no es en una mesa de un programa de televisión, es a través de tribunales, ¿no? Tanto a nivel internacional como dentro de un país. Es decir, a nivel internacional se han creado tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América, y aquí los países tienen su tribunal constitucional. Entonces, tú puedes leer la Constitución al derecho y al revés y darle tu interpretación, pero lo que finalmente vale es cómo la justicia constitucional dentro de un país genera jurisprudencia respecto a esa interpretación. Es decir, si tú has leído y has interpretado de alguna forma, esa consulta la haces al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional te dice, este artículo de la Constitución y este otro se deben leer de esta forma y significan esto. Eso es lo que te dice, en resumidas cuentas, un Tribunal Constitucional. Y a nivel internacional es lo mismo, sí, porque además, como dice la senadora, hay pues una hegemonía de los tratados internacionales respecto a nuestras leyes, es decir, se aplican preferentemente los tratados internacionales por sobre nuestras leyes, porque los hemos suscrito como país. Entonces, a nivel internacional también hay una jurisprudencia respecto a cómo se interpreta un derecho X, ¿no? Sea un derecho político, un derecho humano, lo que sea.
Y nosotros lo que estamos haciendo ante estas divergencias o ante estas interpretaciones diversas que se le puede dar a esos artículos que tú mencionas, estamos recurriendo, creo, además, en legítima derecho de lo que es nuestra participación política en Bolivia, estamos recurriendo al Tribunal Constitucional mencionando en el recurso que nosotros estamos planteando, mencionando de que a nivel internacional se han, hasta el año pasado, diferentes sentencias de diferentes países y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, leen los derechos políticos, más allá de lo que digan las constituciones, como preferente el derecho que tiene una persona a elegir sin restricción a los diferentes candidatos que se le planteen, y de los candidatos a ser candidatos sin restricciones de este tipo. Entonces, eso le estamos planteando al Tribunal Constitucional con esos antecedentes de que por esas razones haga prevalecer el derecho político, en este caso de los candidatos, y el derecho de las personas a poder elegir sin este tipo de restricciones. Javier, toda la argumentación que has dado ahora y que ha dado la senadora suenan razonables, ¿no? Si vamos a entrar en un debate de tipo jurídico o en una explicación de tipo jurídica, todo lo que usted, diputado, apunta es razonable. Pero, ¿qué se hace con el resultado del 21 de febrero? No, el resultado del 21 de febrero lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el vicepresidente, se respeta como resultado, o sea, ha sido un hecho político dentro de las previsiones que tiene nuestra ley, etcétera, y se lo respeta, pero hemos emitido un criterio nosotros absolutamente claro de la manipulación de ese referéndum. Ese referéndum ha marcado un antes y un después, o sea, no es un referéndum más, por si acaso, en cuanto a cómo se desarrolló, ha marcado un antes y un después en la política boliviana. La oposición ha cruzado una línea que un político y la misma política boliviana no debería cruzar, y es utilizar una mentira para hacer añicos el argumento del contrario. Y esa mentira en la que han involucrado al presidente y prácticamente a todo el gobierno del MAS, sencillamente ha sido demostrada, obviamente meses después, en los tribunales y con todas las pruebas que se han adjuntado, de que era un montaje. Y bajo esa mentira han manipulado la opinión pública, obviamente apoyados, no estoy hablando de oposición, simplemente 5 parlamentarios o 5 líderes de la oposición, sino la oposición montada a través de medios de comunicación. Y lo hemos dicho claramente, el resultado del referéndum ha sido manipulado. Y por eso es que nosotros no creemos en esos resultados, así de sencillo. O sea, finalmente a la gente se le dijo de que teníamos un presidente inhumano, teníamos un presidente mal padre, teníamos un presidente que mentía respecto a su hijo, que incluso favorecía económicamente a sus amantes. Ese fue el discurso que se intentó posicionar, más allá de lo que en realidad estaba en debate, que era el futuro de Bolivia a partir de permitirle al presidente ir a una repostulación o no. Y bueno, mantenemos esa posición de que el resultado de ese referéndum ha sido manipulado de esta forma. Wilson, ustedes presentaron una objeción para que el tribunal rechace por un tema de forma, por un tema de fondo. A ver, cuéntanos sobre la presentación de esa objeción, por favor. ¿En qué consiste esa objeción y qué es lo que se pretendía ahí? Sí, con algunas precisiones que me veo obligado a responder. La primera, yo no estoy haciendo una interpretación como me convenga de la Constitución, ¿no es cierto? O lo que dice Javier es evidente. Uno lee y podría interpretar como mejor considera que se puede aplicar, por no decir como mejor le conviene. Yo lo que he hecho es recapitular un poco, primero lo que el propio Tribunal Constitucional ha dicho, porque después de la vigencia de la Constitución, para evitar esos conflictos de interpretación, se ha creado una línea jurisprudencial. Pero sobre esa línea tema no hubo, ¿no? Sobre este tema, sobre estos artículos ya hubo. Hay que leer.
Cuando se hizo una consulta para ir al referéndum del 21 de febrero sobre la constitucionalidad del artículo del referéndum, para ir a la consulta del artículo 169, el Tribunal Constitucional ya se pronunció. En ese pronunciamiento, pero es que tienes que leer un poco, Javier, cómo funciona el tema. El Código Procesal dice que el Tribunal Constitucional deja precedente en el fondo de la sentencia y en la justificación que respalda esa sentencia. En esa justificación se ha incorporado eso, mucho de lo que nos han hablado ustedes esta media hora, los tratados y la convencionalidad, ¿no es cierto?, que hemos incorporado, la que reconocemos, de la que es parte y que se reconoce en la primacía constitucional. Entonces yo no he dicho, bueno, a mí me conviene esta interpretación, no. Yo lo que hago es exigirle al Tribunal Constitucional que obre respetando la propia línea con la que se ha estado manejando este tiempo. Ellos son los que han incorporado en la ratio decidendi de su declaración, de la sentencia constitucional que ha declarado constitucional ir al referéndum que ustedes nos llevaron, con mentiras, sin mentiras. Somos un pueblo maduro donde vota la gente que tiene mayoría de edad, que reflexiona al momento de entrar a las ánforas y toma una decisión. Que nos guste, que no nos guste, es materia de otro debate, pero es injustificable lo que tú acabas de decir respecto a que condiciones externas pudieran invalidar la decisión máxima. La expresión soberana de un pueblo por mandato de esta Constitución es la urna. Y esa urna dijo que ese artículo 169 no se puede modificar, que fue ratificado también para aprobar la Constitución, ¿no es cierto? Entonces hoy no nos vengan a contar el cuento de que por la lógica de la convencionalidad, porque no presentaron una acción de convencionalidad o de consulta, sino una acción de inconstitucionalidad, entonces tenemos que dejar sin efecto. Aquí hay dos problemas de fondo. El tribunal, por mandato del artículo 72, necesita confrontar la ley que tú demandas de inconstitucionalidad, la ley 026 en los artículos 52 y siguientes, con la Constitución, ¿no? Porque consideras que esos 4 artículos que le impiden a presidente, gobernadores y demás, es inconstitucional. ¿Y cómo va a confrontar la Constitución con la propia Constitución? No equivocaron el camino respecto a dónde había que consultar este asunto. Pero Perdón, eso Susana, no lo yo tiene te que ruego hacer que seamos acá. equitativos con el tiempo, porque ellos son 2 y yo 1. Por eso, Segundo por eso tema, es que te hago más preguntas a ti, en realidad. Han puesto en la argumentación que ahora la Corte Interamericana entonces es la sala más importante del mundo y que tenemos que aplicar de forma preferente el artículo 23 de los derechos civiles y políticos. El artículo 23 evidentemente dice que tú no puedes, que las condiciones de acceso a los derechos no pueden ser restringidas por edad, por lo que ha leído la senadora, pero el inciso B dice que votar, ser elegido en elecciones periódicas y auténticas, que tiene una modulación además en la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Por eso se ha establecido una limitación, porque si no, todo el mundo, entonces rompemos esta regla y generamos un caos jurídico. ¿Por qué? Porque la propia Corte Interamericana, que tanto aluden, ha emitido 2 sentencias. La primera, el año 93, en un caso de Guatemala, en la que el presidente Efraín Ríos Montt acudió a esta instancia porque se pretendía habilitar para una reelección indefinida, o sea, modificar la Constitución para que existan reelecciones indefinidas. La Corte Interamericana, que tanto alegan ahora, se ha pronunciado y ha dicho que es inadmisible ese recurso, con una amplia fundamentación. ¿Por qué pongo esto en la mesa? Porque, ¿qué se pide en el fondo? Se pide dejar sin efecto 4 artículos de la Constitución. Uno de ellos, este que tiene que ver con las veces que se puede repostular una persona. Eso quiere decir que al salir, si es que ocurriera, que sería una gran aberración, usted podría presentarse las veces que quiera para ser presidente, vicepresidente, diputado, senador, gobernador. La Corte Interamericana ha dicho que eso no es correcto, que la limitación que está establecida en el artículo 23 está vigente en base a esta modulación constitucional del año 93. No solo esta, existe otra sentencia también sobre Costa Rica, en la que se ha modulado y se ha entendido una reflexión muy interesante respecto a la doctrina, que cuando uno rompe esa limitación, rompe también el hilo democrático. Y eso ya no es democracia. Cuando alguien se presenta muchas veces para ocupar ese mismo cargo y no existe una limitación y un tope constitucional. ¿Pero no pasa por urnas? Ya fuimos a las urnas.
y 2 veces, una para ratificar la Constitución que ganó ampliamente y otra el referéndum del 21 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este memorial que han presentado en representación de los 5? Le hemos dicho al Tribunal Constitucional, en mérito al artículo 27, que se rechace esta acción, porque el tribunal no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la propia Constitución. ¿Y quién tiene? Eso lo hemos dicho en el fondo. Pero ¿quién tiene, Wilson? O sea, Tendrán que acudir. si no tiene el Tribunal Constitucional, no, es que eso lo quiero entender muy bien. A ver. Lo que tienes que hacer sí, es acudir como los otros a la Corte Interamericana, y esa instancia de la que somos parte, en base a un acuerdo con una ley y en el marco del derecho de los tratados, te admitirá o te rechazará en base a la jurisprudencia. O sea, cuando hay un tema de recurso, como se mandó, por ejemplo, con los temas del aborto, ¿no? Se mandó al Tribunal Constitucional para que haga, ¿no? Para ver el tema de lo de los fallos. Eso no debía haber, o sea, entonces, en tu criterio, no debía existir el Tribunal Constitucional. No, es que estás haciendo una lectura inadecuada. El Tribunal Constitucional se ha manifestado por recomendación de las declaraciones de organismos de justicia internacional, ¿no es cierto? La Convención de la Tortura es una de ellas, de las que somos parte, como parte de la Declaración de los Derechos Humanos, que le ha dicho a Bolivia y a varios estados, ha sancionado a otros, y le ha dicho, usted tiene que corregir este tema. Pero de forma progresiva, porque como en la justicia, es que esto es muy sencillo de entender. Tú vas a un juicio, pierdes en todas las instancias, llegas al Tribunal Constitucional, no te da la razón, acudes a la justicia internacional. Para eso eres parte de los diferentes tratados. Claro, pero si tú consideras que tu derecho es hay pasos para eso. O sea, ¿cómo eso se va a ir directamente? Eso se llama principio de subsidiariedad. Tienes que agotar las vías que tienes en tu país. Pero entonces, ¿por qué estás anulando el Tribunal Constitucional? No lo entiendo. Porque el MAS agotó esa vía el 21 de febrero, que ya les dijo que no podíamos. Claro, porque el Tribunal Constitucional fue el que se pronunció ya para declarar que sí podíamos ir a este referéndum en el que nos gastamos 180 millones de bolivianos. El resultado fue lamentablemente el que no fue favorable para quien hoy quiere ser presidente, pero ya acudieron a esa vía, ya le consultaron si era posible o no. Esa instancia les dijo, bueno, que sea el soberano el que decida. Fue el soberano en su máxima expresión, votó no, y hoy se buscan estas argucias que pretenden vulnerar la soberanía del pueblo. Adriana. A ver, varios elementos. Primero, no estamos nosotros planteando ya una modificación a la Constitución Política del Estado. No quiero hacer diálogo, pero ¿qué pasa si se sacan esos 4 artículos? No querés hacer diálogo, pero yo no te interrumpo cuando hablas. No estamos planteando una modificación a la Constitución Política del Estado. Lo que estamos planteando es que se haga frente a una controversia, un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad que ratifique en el marco de los tratados internacionales, de acuerdo al artículo 256, que se apliquen los derechos más favorables. El presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, el alcalde Percy Fernández, el gobernador Rubén Costas y todas las autoridades son igualmente ciudadanos que cualquiera de las personas que puede estar viendo la televisión, que vos, que yo, que la misma Susana. Entonces, por tanto, lo que solicitamos es, de acuerdo a nuestra interpretación y de acuerdo al sustento jurídico, que se haga un control de convencionalidad y se ratifique la posibilidad de que en el ejercicio de los derechos fundamentales, de los cuales son parte los derechos políticos, se abra la posibilidad. Hay una sentencia constitucional que emitió el Tribunal Constitucional el 2012. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional en la justificación? En materia de derechos humanos, de acuerdo a la Constitución y el artículo 256, los derechos más favorables en tratados y convenios internacionales son de preferente aplicación por sobre la propia Constitución, y lo dice la sentencia. Los derechos fundamentales, segundo punto, serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aspecto el cual hace que la jurisprudencia del Tribunal Internacional para la Protección de los Derechos Humanos sea vinculante con el Estado boliviano. Además, cuando un Estado suscribe o ratifica un tratado o un convenio internacional, todas las autoridades, ejecutivo, legislativo, incluso el órgano judicial, se deben someter para el cumplimiento de estos tratados internacionales. Los mismos administradores de justicia, los mismos magistrados son responsables de dar cumplimiento a lo que señalan estos tratados internacionales. La Corte, cuando hubieron 3 casos que son fundamentales, el caso de Costa Rica, el de Honduras y el de Nicaragua. En el caso de Honduras, señaló la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando existe una contradicción entre normas del mismo rango constitucional, y esto es un fallo de la misma Corte en el caso de Honduras en concreto, el 22 de abril del 2015,
Si existiera una contradicción en normas del mismo rango constitucional, es necesario aplicar los principios de interpretación constitucional y jurídica para resolver la contradicción de acuerdo al derecho constitucional e internacional aplicable. Y esto ha sido un pronunciamiento de la Corte en el mismo caso de Honduras. Algunos otros elementos. Cuando nosotros solicitamos un control de convencionalidad es precisamente para que, verificando cuál sea el derecho más favorable, no solamente para dos autoridades, para todo el pueblo, se pueda realizar este control y se pueda definir finalmente por el Tribunal Constitucional. Wilson tiene una posición, Javier puede tener otra, yo puedo tener otra. Finalmente, quien resuelve la controversia es el Tribunal Constitucional, amparado primero en las actas de la Asamblea Constituyente y los debates que se dio en la Asamblea Constituyente, pero de acuerdo al artículo 256, también en el marco del cumplimiento de los tratados internacionales. Y un último elemento, ¿qué significa la inaplicabilidad? La misma, y esto también fue parte de los pronunciamientos, tanto en el caso de Honduras, de Costa Rica y de Nicaragua, donde habla específicamente los fallos de la Corte y donde hablan los mismos tribunales nacionales de la inaplicabilidad de artículos de la Constitución. Por tanto, es un debate que ya se está dando. El artículo 132 de la acción de constitucionalidad dice: toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley. El artículo 133 dice: la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos. Por eso es que hablamos de inaplicabilidad. Un último elementito, y esto para cerrar. Para ir cerrando. De acuerdo al Código Procesal Constitucional, la ley número 254, el artículo 75 dice: en esta etapa estamos discutiendo los requisitos formales para presentar una acción: nombre, apellidos de quienes interponen la acción, el domicilio, exposición de los hechos, el petitorio, la solicitud, etc. El artículo 75 del Código Procesal Constitucional dice: prohibición de inadmisión por forma. Las acciones de inconstitucionalidad de carácter abstracto no podrán ser rechazadas por razones de forma, las que en su caso podrán ser subsanadas en el plazo que establezca el tribunal. De no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada la acción. Estamos en este momento en la etapa de admisión de la acción de inconstitucionalidad. El fondo lo debatiremos una vez se admita la acción. Me tengo que ir a un corte, pero vuelvo en esta casa, no es hotel. Estamos hablando, me gustaría ahora hablar de las reacciones, de la reacción que hubo de la oposición, de la presentación de este recurso, cómo se reestructura la oposición, aunque lo veo a Wilson revisando un artículo, así que voy a volver con él para que dé la respuesta correspondiente. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel, un programa sumamente interesante. Estábamos hablando del recurso abstracto de inconstitucionalidad, un debate jurídico, bueno, a todas luces, lo que hemos vivido en el anterior bloque, que creo que se va a ir intensificando en la medida de que pasen pues este tiempo, estos meses, ¿no? A ver cuál es la reacción del tribunal. Wilson, yo quiero hablar un poco ya de la parte más política, ¿no? Que seguramente es lo que la gente está esperando. Cuando se anuncia la medida del recurso, como lo hablábamos en la introducción, pareciera que no hubo una reacción tan contundente de oposición de parte de la ciudadanía. Pareciera que la ciudadanía está en otra o no se ha tenido reacciones intensas en contra de la presentación de este recurso. ¿Por qué crees que esto sucede? Bueno, habrá que empezar por lo siguiente. Evidentemente hemos ocupado, creo que la mitad del programa en temas que son de bastante tecnicismo y jurídicos que a la gente no le presta mucha atención. Hay mucha gente que sí, obviamente, pero que la gran mayoría no termina de comprender qué tiene que hacer una u otra instancia. Lo cierto es que el presidente Evo Morales quiere volver a ser candidato. No hay una acción de inconstitucionalidad, desde mi humilde apreciación, bien fundamentada.
Lo que hay es una instrucción política a un tribunal que si no hace lo que se le ordena, entonces le espera lo que a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros hemos sido muy cautos, me refiero a las fuerzas políticas de oposición, por lo menos con representación parlamentaria y los expresidentes, en emitir pronunciamientos muy claros respecto a nuestro rechazo en el tema judicial, a lo que ocurre en Venezuela, y en este caso en particular sobre el intento de vulnerar lo más sagrado que tiene un pueblo, que es su soberanía a través de las urnas, ¿no? Veo a la senadora con sus periódicos y bueno, ahí uno tiene que tomar previsiones siempre. Y a ver, empiezo por este, ¿no? Página 7, que no les gusta mucho porque lo acusan de decir muchas verdades. Presidente Evo Morales dice el jueves 29 de diciembre del 2016, después de los resultados del referéndum, dice, aunque algunos medios dijeron que Evo no está preparado para volver a su Chaco, por supuesto que estoy. Concluye mi gestión y estoy preparándome para volver. ¿No es cierto? Esta además fue publicada en un matutino internacional y luego generó sus efectos en Bolivia. Presidente Evo Morales dijo en Roma que el referéndum sobre la posibilidad de afrontar un cuarto mandato se debe a su deseo de saber si el pueblo lo quiere o no lo quiere, como si lo que tuviéramos que medir son sentimientos. Pero bueno, ¿qué dice además? Dice, yo soy respetuoso de la decisión del pueblo, esa es mi conducta cívica como dirigente. Siempre me he sometido al pueblo que me ha elegido. Ahora el pueblo tiene la oportunidad de decidir porque se plantea la modificación de la Constitución. Quiero saber si el pueblo me quiere o no me quiere. Pero esta es la que más me gusta. Viene de Santa Cruz además, lo debió leer la senadora allá. Evo y Álvaro prometieron respetar el voto el 21 de febrero. Y esto es importante porque además está tomado de la agencia estatal AVI. 6 de septiembre del 2015, el mandatario Evo Morales dijo, comillado, respetaré los resultados del referéndum. Todo mundo sabe que ha cambiado la situación política y social de Bolivia y seguiremos haciendo el esfuerzo. Y continúa. Y dice, no vamos a hacer un golpe de Estado. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe. Tenemos que irnos callados, pero tenemos mucha confianza en ganar. Y el resultado no fue el que hubieran querido, ¿no es cierto? Entonces, pongo en la mesa un poco esto para debatir un poco políticamente tres cosas. Primero, la palabra de las personas, la palabra de un político. ¿Cuánto vale cuando uno empeña su palabra ante el ciudadano que lo ha elegido? Cuando uno hace un compromiso y dice, muy confiado de los resultados, como si toda la vida fueras a ganar, nada es para siempre. Yo soy un hombre muy devoto y creo que solo Dios es para siempre. Solo Dios dura para siempre. Los demás somos humildes mortales que tenemos nuestro paso y tenemos que aprender a respetar la decisión máxima en democracia, que es la expresión soberana de un pueblo en las urnas, ¿no es cierto? Segundo tema tiene que ver con eso, con el referéndum. O sea, nos gastamos 180 millones que podíamos haber distribuido en otro tipo de necesidades que el país tiene para ir a una consulta, para ver si queríamos o no queríamos al líder del MAS. El resultado no le acompañó, empeña su palabra, compromete que va a respetar los resultados del referéndum, no lo hace, luego nos salen con este abanico, ¿no? Porque no es solo una opción, nos salen con un abanico de la interpretación constitucional, de un nuevo referéndum, de la vía de la Asamblea Legislativa, que podemos debatir algún otro momento sobre su imposibilidad. Pero lo cierto es que queda en entredicho la palabra de una persona que durante muchos años el país le reconocerá, por lo menos Wilson, yo creo, el tema de la inclusión. Con toda esa argumentación, ¿por qué crees que la gente no ha tenido ninguna reacción ante la presentación del recurso? Porque todavía no estamos en un momento electoral, ¿no? La situación económica que está llegando, que está en el continente y que ingresa al país, tiene a la gente ocupada en otras cosas, ¿no? Cómo resuelve su día a día es más importante que ocuparse de los problemas políticos, que cuando estemos cerca del proceso electoral te aseguro que va a generar otro efecto. A ver, Javier, la foto lanzada de la unidad educatora, de la unidad opositora hace unos meses, tú recuerdas que había la famosa foto del G6, que bueno, perdió un militante, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo evalúa el MAS esta unidad, posible unidad, bueno, ya no es unidad, se ha dejado ver que no, pero cómo evalúa qué proyección política le da el MAS a esa oposición? Bueno, antes yo quería aclarar sobre el tema jurídico. El diputado
Wilson Santamaría insinúa de que el Tribunal Constitucional ya hubiera resuelto este tema en una sentencia anterior, este tema que ahora estamos planteando de la repostulación. Y eso no es verdad, o sea, para que quede claro para la opinión pública, ¿no? Segundo, sobre la respuesta de la sociedad boliviana a este debate, yo creo que la oposición está haciendo una mala lectura pensando de que la gente está distraída y sencillamente no opina sobre este tema porque está distraída en otras cosas. No, o sea, todas las encuestas opositoras, oficialistas, de medios de comunicación, de empresas independientes, etcétera, indican de que el presidente, pese a todos los escándalos que ha habido el año pasado y pese a toda la artillería de la oposición, pese incluso a las arremetidas desde afuera del país, sigue con una aceptación de su gestión de alrededor del 50%. Algunos dicen 55%, otros dicen 45%, pero está ahí más o menos por el 50%. Un presidente que ya lleva 11 años gobernando, un presidente que se ha involucrado en los temas más conflictivos que tenía nuestro país, que era desde el asunto macroeconómico hasta problemas municipales, ¿no? Y aún así goza del 50% de aprobación. Y vos dices, bueno, pues es que debe ser muy carismático. Bueno, hay otros presidentes muy carismáticos en la región que no pasan del 30%, que en menos de 2 años ya están con 20, 25%. Entonces esto tiene que tener alguna explicación, no es simplemente un error de encuesta, y eso es lo que la oposición no termina de masticar. Es sencillamente de que los resultados de la gestión están llegando a la población. Es decir, tú sientes en cualquier familia boliviana de que vive ahora mejor de lo que vivía antes, de que su perspectiva de vida para él mismo, sus próximos años y para sus hijos, tienen un nivel de esperanza que no tenían antes. Es decir, ahora sí puedes decir que tu hijo va a ser mejor, va a tener un futuro mejor del que tienes tú o el que has tenido tú. Y eso es gracias a un contexto construido por este proceso de cambio por el presidente Evo. Y eso la oposición cree que es que la gente está distraída, ¿no? Y no se pronuncia sobre esto, y no es así. Es que sencillamente hay un gran porcentaje de la población boliviana que sigue apoyando este proceso de cambio y quiere que siga el presidente Evo Morales gobernando. Por lo tanto, por eso además nosotros creemos de que no puedes borrar a ese... En el referéndum los que han votado por el sí son 49, casi 50%, y no puedes borrar a ese 50% que apoya al presidente, a Evo Morales, al proceso de cambio, y decir, no, por un tecnicismo jurídico resulta que él no puede ser candidato y ahora somos nosotros los que vamos a candidatear. Uh-huh. Y sobre lo que decías, el tema de la unidad de la oposición, esa unidad no puede haber en la medida en que no tenga un programa. Un programa de gobierno es algo así como una ruta, ¿no? Uh-huh. Y si tú tienes tu ruta y él tiene otra ruta, bueno, nos sentamos y vemos si coincidimos en nuestras rutas. Si coincidimos, bueno, vamos a hacer una alianza, no porque firmemos un documento, sino porque coincidimos en la ruta en la que estamos embarcándonos. Pero si esa ruta es la de él tira para la izquierda y la mía tira para la derecha, no va a haber alianza nunca. Entonces, ¿cómo es posible que se unan estos 6 grupos políticos si no tienen un programa de gobierno, si no tienen una ruta definida? Y si lo logran hacer con miras al 2019, va a ser artificial, porque uh-huh. van a ser simplemente acuerdos para repartirse diputados o senadores y nada más. Por eso es que hasta ahora no puede la oposición juntarse seriamente, por eso que de un mes a otro eran 6, ahora son 5, y a ese ritmo pues en 6 meses van a ser 2, ¿no? Adriana, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que Luis Revilla se mantuvo al margen de la última foto? Salió a decir, hay que tomar a los 6 actores individualmente, creo yo. Incluso Rubén Costas, en una entrevista publicada en La Razón, cuando le consultan respecto a las proyecciones que tenía el famoso G6, si tenía miras electorales conjuntas, asumiendo el mandato que les había dado Sánchez Berzaín de que se unan todos a la cabeza de quien sea para hacerle frente a Evo Morales.
Cuando le preguntan eso a Rubén Costas dice, no tiene otra proyección y son pronunciamientos en favor de la democracia y de la justicia. No tienen una proyección política electoral más allá de los pronunciamientos que hicieron en relación a las elecciones del órgano judicial y ya un pronunciamiento fracturado respecto al recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué salió a decir Luis Revilla? Hasta hoy la oposición no pudo construir una alternativa política y programática frente al movimiento del socialismo. No existe alternativa política que le haga frente al MAS. Un reconocimiento de lo que dice Javier, que no hay un proyecto conjunto de país. Cuando nosotros preguntamos qué van a hacer con la nacionalización, o van a volver a privatizar, o va a continuar la nacionalización, qué van a hacer con esta política de redistribución de los recursos económicos que ha logrado sacar a más de 2 millones de bolivianos de la pobreza, qué van a hacer con las necesidades de proyectar una renovación generacional. El mismo Luis Revilla dice, en los futuros eventos electorales el MAS va a tener candidatos, sea quien sea, y hasta el día de hoy la oposición no ha podido construir una alternativa política. Solvó ha decidido unánimemente iniciar la construcción de esa alternativa, para que puedan, invitaba a la ciudadanía para que pueda construir junto a ellos esta famosa alternativa y derrotar electoralmente a cualquier candidato del MAS y del pasado político de las viejas estructuras, sin juntuchas y sin improvisaciones. Se empieza a desgranar una oposición que, como dice Javier, y yo me adhiero a lo que él menciona, empieza a fragmentarse y a romper estas alianzas temporales porque no tienen un proyecto de país, porque tienen una impotencia política ante el escenario nacional, imposible que puedan disputar escenarios a nivel nacional y con todo respeto, o sea, Demócratas evidentemente ha logrado, por ejemplo, tener la alcaldía de Cochabamba. En una entrevista a Rubén Costas le preguntan ¿qué pasó con la alcaldía de Potosí? Y Rubén dice, tuvimos a 2 puntos de ganar, pero a la Unidad Nacional no se le dio la gana de bajar a su candidato. Esta lógica de política patronal que contrasta con los intereses locales y la disputa del poder territorial es la que les impide a ellos y les genera una impotencia de una proyección política en términos nacionales. Y un último elemento, indiscutiblemente, y esto visto desde el mismo Revilla, visto desde el mismo Rubén Costas, que Rubén empieza a retrotraerse nuevamente al escenario político regional, Tuto y Samuel para ellos significan un lastre para la proyección política de una herramienta que pueda consolidar las aspiraciones de una oposición que tenga una mirada nacional. Wilson, ¿cuál es la posición de Unidad Nacional? Porque es verdad que Revilla ha sincerado sus intenciones, creo que en su declaración, más allá de lo que ha leído la senadora Salvatierra, él habla ya de una oposición caduca, habla de un tema de proyecto político que uno diría, bueno, es reconocer el MAS como un único proyecto político, nos invitaría a pensar que por ahí tiene la intención de hacer una alianza con el MAS, ¿no? Y no con la oposición, ¿no? Pero eso es una especulación. Por si acaso, es especulación solo de esta mesa y de este momento. Que me dejaría frío además, pero bueno. A ver, yo empiezo por lo siguiente. ¿Qué opinas alrededor de la salida de Revilla? También, bueno, de la postura de Costas. ¿Cuál es la postura que se está asumiendo como Unidad Nacional? Antiguo, o sea, bloque, ¿no? Con Rubén Costas, tú eres diputado de Unidad Demócrata, no de Unidad Nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconfigura? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se están organizando? A ver, algunas puntualizaciones. La primera, el primer pronunciamiento, la famosa foto, como refieren ustedes. Yo me remito a ese pronunciamiento, que deja en claro que es un encuentro de líderes y expresidentes con 3 propósitos. La defensa de la democracia, velar por el respeto a los resultados expresados por el soberano en las urnas el 21 de febrero y la libertad de expresión. En ninguna parte de ese documento se ha mencionado lo que ustedes especulan, que de ahí vamos a construir ahí están nuestros candidatos, el primero será el uno, el más alto esto, el más bajo el otro, o el que tiene o el que no tiene, ¿no? Y lo han aclarado días después, por la gran especulación que se ha comentado, que la construcción de una gran alternativa implica un gran trabajo, ¿no es cierto? Pero que lo primero que tenemos que hacer es empezar por casa. Y lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los demócratas, lo que está haciendo Solvó,
que saludo porque no es muy habitual, por lo menos en la política boliviana, es impulsar procesos de institucionalización y de democratización partidaria. Eso estamos haciendo. Yo vengo de un proceso de renovación interna en Unidad Nacional. Los demócratas han concluido su congreso en Santa Cruz hace unos días. Entiendo que Solvó, además del pronunciamiento, en el fondo lo que hacía es un encuentro para establecer un proceso de construcción partidaria, porque entendemos que si no renovamos nuestras estructuras a través del voto, a través de esta forma democrática, que es lo que estamos haciendo en Unidad Nacional, en Potosí, en Cochabamba. ¿Alguien le está disputando a Samuel el liderazgo? Estamos haciendo de abajo arriba. Primero estamos democratizando los distritos, luego vamos al nivel municipal. Tenemos una estructura que por mandato de la ley... Nacional? Estoy muy curiosa porque me interesa mucho. Tiene sus plazos, yo no conozco bien, habrá que conversar eso con quien preside el Tribunal Nacional Electoral de mi partido y que tiene supervisión del Tribunal Supremo Electoral por mandato de la ley, ¿no es cierto? Entonces, estamos en ese proceso, ocupados en aquello. Nosotros hemos presentado 2, 3 documentos, uno se llama Visión de País, donde hemos trabajado una propuesta bastante interesante. Estamos en plena construcción de un programa de gobierno. Es decir, hay un camino, hay una gimnasia. Son ustedes los que no tienen más candidato que no sea Evo Morales y Álvaro García Linera. Nosotros, en cambio, creo que tenemos muchos candidatos. ¿Quién aparte de Samuel? Habrá que todos los que quieran, que no tienen ninguna restricción. Todo aquel que cumple los requisitos de la Constitución y que tenga el respaldo del pueblo es bienvenido a participar. Nosotros propusimos, no ahora, ya en el anterior proceso, la ley de partidos inclusive debería tratar este tema de una primaria, para que sea la gente la que decida quién debe ser el candidato. Esa es una propuesta sumamente interesante. Y no es algo que nos hemos inventado, ¿no? En la Argentina tiene una ley paso que ha establecido que haya primarias abiertas, simultáneamente obligatorias, donde la ciudadanía decida. Si Wilson ya se postuló mucho, entonces bueno, él no tendrá la confianza de la gente y se marchará a su casa y será Javier el que tiene la confianza de la ciudad para ser el próximo gobernador y bueno, tendremos las fuerzas que participamos de esto, tener la madurez política de respetar esa decisión de la gente. Pero esa es una fórmula como otras que puede haber. Claro, nosotros tenemos más opciones, sin referir nombres, hay gente que no tiene restricción para ser parte del proceso, que se puede presentar. No es cierto que no tengamos propuesta, programa de gobierno, eso es una falsedad. Hemos presentado un documento del anterior proceso electoral bastante amplio que hace una evaluación de la situación económica, financiera, hidrocarburífera, minera, política social, desarrollo humano, muy clara que lo que no ha habido son los espacios para discutir, ¿no es cierto? Yo tengo muy mentalizado una frase que concluye un documento que hizo Unidad Nacional que dice corregir lo bueno, el tema de la inclusión, por ejemplo, nadie podría desconocer que hemos dado pasos agigantados. Dice continuar lo bueno, corregir lo malo y hacer lo que no se hizo, ¿no es cierto? Que es más o menos como se sintetiza, cómo hemos mirado el periodo de gobierno que concluye, o por lo menos hasta hoy, en lo que se ha hecho en diferentes temas, políticas públicas, económicas, materia internacional y demás. Por lo demás, yo creo que todavía hay tiempo, no estamos desesperados porque la elección no es mañana. No es que tenemos que tener un candidato para carnavales y por lo tanto no vamos a volver un carnaval el tema de la política nacional. Seguimos trabajando de forma conjunta, ¿no es cierto? Evidentemente los demócratas son una fuerza independiente que está trabajando en el proceso que les he contado, pero en la Asamblea Legislativa seguimos trabajando como la sigla que la gente votó por nuestro candidato presidencial Samuel Doria Medina y vicepresidencial Ernesto Suárez, y así trabajamos en el Senado, y así trabajamos en diputados y en algunos otros departamentos donde también mantenemos ese nivel de coordinación, ¿no es cierto? Reitero, todavía hay un tiempo para democratizar las estructuras, que es lo que deberíamos hacer todas las fuerzas. Además. Wilson, un candidato que ha estado jugándose mucho en las encuestas, más no así forma una estructura partidaria ni nada de aquello, es el expresidente Carlos Mesa. ¿Hay algún acercamiento? Tú hablas de una apertura, ¿no? Que podría ser Samuel como podría ser cualquiera. ¿Unidad Nacional podría servirle de plataforma a Carlos Mesa? Bueno, él ha dicho, yo he estado llevando un conteo desde lo que dice en Twitter hasta sus declaraciones públicas, 41 veces ya que no va a ser candidato. Y lo ha dicho recién, en esta semana que termina, nuevamente. Pongo en la mesa lo que he dicho sobre el presidente Evo Morales, la palabra de una persona, más aún cuando es un político, ¿no? Pero él lo ha dicho muchas veces
deshonrar esa palabra, él mismo tendrá que explicar luego qué es lo que ocurre. Pero yo me quedo con eso, ¿no es cierto? Con que él no tiene intención, no le interesa, no quiere ser candidato. Entonces veo varias encuestas entre el que no puede todavía ser candidato y el que no quiere, y resulta que los resultados generan confusión en la ciudadanía. Pero el tiempo dirá qué es lo que ocurre. Adriana, ¿querías? No, varias cositas. A ver, yo creo que es necesario estar un poco más atento también a lo que van diciendo cada uno de ellos. Doria Medina dijo públicamente en página 7 que él entrará a competir con el resto de los opositores. Primaria. Si en esa competencia hubiera otro que tiene más apoyo, lo apoyaría, y si él logra más respaldo, exigiría una similar actitud. Situación que no acontece porque Revilla le dice: usted es parte de los viejos liderazgos políticos que en este momento el país rechaza, y que lo ha rechazado en 3 procesos electorales. La diferencia está en que evidentemente Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga no tienen una restricción para volver a presentarse porque perdieron. Y aquí lo que se plantea en discusiones de presentarse o no presentarse, más allá de que finalmente quien tiene la palabra es el ciudadano, es el que ejerce con su voto, intentan establecer una restricción a quien sí tuvo el apoyo del pueblo. Hablan también mucho de alternancia, y hay de forma intrínseca también una negación de liderazgos políticos. Carlos Mesa, por ejemplo, sale a decir en el mes de Santa Cruz que enfoca 4 ejes su percepción sobre el departamento: indicadores de desarrollo humano, puntal económico, consolidación del metrópoli de Santa Cruz de la Sierra, pero también ausencia de liderazgos políticos. Y desconoce al gobernador, que tiene más del 60% del apoyo en Santa Cruz. Un G6 totalmente débil, que empieza a negar los liderazgos locales para intentar limpiarse la cancha para la postulación a nivel nacional. Se asocian en base a intereses, no se unen de acuerdo a principios. ¿Qué más ha dicho además Rubén Costas? Y aquí juega este tema de la alternancia. Porque la alternancia para la oposición no es la alternancia de sujetos. Rubén Costas va a renunciar probablemente a la gobernación y se va a querer presentar a la alcaldía. No hay una alternancia de liderazgo, hay una alternancia de cargos. Yo fui 3 gestiones gobernador, no puedo ser nuevamente gobernador, pero le apunto a la alcaldía que recibe el mayor presupuesto a nivel nacional de todos los gobiernos municipales. Eso es la alternancia para la oposición. Y para nosotros, y esto lo digo con la mayor sinceridad del mundo, que tenemos un proyecto político, que tenemos un proyecto país, que le ofrecemos certidumbre a las nuevas generaciones de acuerdo a la proyección de futuro. Nosotros que estamos asumiendo el puntal de crecimiento económico de América Latina, y que reitero, ese ser puntal de crecimiento económico de América Latina estuvo acompañado de un proceso de redistribución de la riqueza que sacó a más de 2 millones de bolivianos de la pobreza. Cuando llegó Evo Morales a este país, nos comparaban con Haití. No teníamos las carreteras que hoy tenemos, no teníamos ninguno de los beneficios sociales que hoy día tenemos, no teníamos ni un satélite, etcétera. Yo quiero volver a hablar de los juegos de la oposición. A ver, como lo dice la senadora Costas, ha dejado ver que puede apuntar a la presidencia. Se especula en Santa Cruz que podría ir en realidad a la alcaldía. Él lo dijo ya. Revilla lo manifestó. Revilla dijo que ya no va de alcalde, que por ahí va a las 19, que luego salió otra declaración que dijo, por ahí no estoy tan listo para el 19, habla de proyecto político, pero claramente ya se separa de ciertos liderazgos. Ya no habla Revilla de una alcaldía, habla de algo mayor. Lo mayor sería capaz una senaturía, la presidencia, la senaturía, bueno, no, eso no lo sabemos, ¿no? A algo va, que no es la alcaldía, eso sí ya nos avisó. El que parece que seguro va es Samuel Doria Medina, que creo que Samuel no renuncia nunca a la posibilidad de poder llegar a la presidencia. Un día sí habría que, por insistencia, habría que darle la presidencia a don Samuel. Mentira, estoy jugando. No se ha reído Wilson, no le ha parecido gracioso. Pero bueno, nada, o sea, es decir, Samuel está muy, muy presente en este cuadro. Dentro de esto, a ver, primero la pregunta a ti, Javier, en cortito, y luego la pasamos a Wilson porque no te he dado la palabra. ¿Cuál de estas alternativas ves que tiene más potable, más capacidad de realmente lograr, de participar, de salir un poco de la especulación y ser una alternativa real dentro de la oposición?
Bueno, el que tiene alternativa para hacer gobierno a partir del 2019 es el que plantee un programa y sea consecuente con eso. Nada más. Es decir, si la oposición logra plantear un programa lo más serio posible, ¿no? Porque puedes escribir también un programa como han hecho, ese es su texto ahí de 100 páginas, ¿no? Pero si logran plantear un programa serio, en profundidad, y son consecuentes además, porque el problema de las ideas de unidad nacional es que cuando les preguntas de la nacionalización o de las privatizaciones, son ambiguos. Sí, que las empresas que funcionan hay que mantener. No, o sea, cuando ya tienen antecedentes de haber enajenado cientos de empresas. Entonces, no son consecuentes con lo que dicen, ¿no? Y el único que va a lograr hacerlo es el que arme un programa serio, en profundidad, y además actúe en consecuencia a esos postulados que él mismo está diciendo. Así, primero que la gente va a decir, este tiene un plan para hacerlo mejor que el presidente Evo. O sea, si el presidente Evo tiene un crecimiento del 4%, 4.5 o 5% de promedio, bueno, este otro candidato plantea un crecimiento del 6%, así. Bueno, y además el tipo no es un inconsecuente, es decir, que va a hacer lo que está diciendo que va a hacer. Entonces, así sí es la forma de armar una candidatura seria, pero no hemos visto eso en la oposición. Es más, hemos visto exactamente lo contrario. Se rehúsan a plantear un programa en profundidad en todos los temas que merece el país. Y segundo, de que andan con estas, mareando la perdiz, ¿no? Cuando les hablas de un tema, por ejemplo, que es el más candente, que es nacionalización o privatización, evaden la temática y evaden decirte qué van a hacer cuando sean gobierno. Entonces, ahí encuentras la razón de su fracaso, ¿no? Me tengo que ir a un corte y vuelvo con tu respuesta, que ya es la salida del programa. Quédese en Esta Casa No Es Hotel. Volvemos a Esta Casa No Es Hotel. Wilson, a ver, tu respuesta, pero también en una forma de conclusión. Me había olvidado yo de hablar de Tuto, pero bueno, por ahí lo hablamos en otro programa. En que la respuesta y la conclusión, tengo un minutito para acabar. Bueno, primero, Javier, es falso que nosotros no nos habíamos pronunciado sobre lo que tú denominas temas estructurales. Por supuesto que hemos hablado de la nacionalización y hemos dicho que debe de continuar, que la vamos a respetar, y que si se la puede profundizar en algunos términos, por supuesto que habrá que hacerlo. De la privatización, tu comisión y la investigación que se ha realizado, como el caso Focas, esperaremos primero una conclusión para ver qué pronunciamiento oficial merece y amerita, ¿no es cierto? Yo creo que el modelo que viene rumbo al 2019 tiene que ver con darle respuestas a la gente sobre los problemas sociales. Sí, las cifras que menciona la senadora quizás sean compatibles, pero la gente sigue muriendo por pobreza, porque no puede acercarse a un hospital, porque aprobaron un decreto en el que hay 4.700 millones de bolivianos para hacer hospitales en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y de esos no hay una piedra hasta el día de hoy, porque hay corrupción, porque hay problemas como el Fondo Indígena, como yacimientos, porque hay restricciones a los derechos. La gente también va a votar por una opción que le proponga restaurar eso que nosotros hoy creemos está pisoteado, ¿no? En el tema del Tribunal Constitucional, para concluir, yo revisando los recursos y todo aquello, aquí el que tiene la palabra es el Tribunal Constitucional. Y hoy tiene la posibilidad de decir si actúa cumpliendo la Constitución como guardián para protegerla, o si quiere volverse en el sepulturero del mandato del pueblo boliviano que se expresa en las urnas. Y a eso nosotros, yo creo que no hay que quedarse en el discursito, en asistir al programa. Yo voy a presentar otro memorial mañana, respaldado con toda la jurisprudencia que no se ha mencionado, para que el tribunal tenga mejores elementos de convicción. Te agradezco mucho haber venido a Esta Casa No Es Hotel, Wilson. Tenemos un minutito, Javier, de conclusión, por favor. Sí, simplemente dejar en claro a la población de que, así como en el referéndum del año pasado, 51% aproximadamente votó por el no, hay otro 50% que votó por el sí, que sí quiere la repostulación, que sí quiere la continuidad.
y se mantiene ese 50% en todas las encuestas. ¿Y por qué entonces a ese 50% quererle restringir la idea de que pueda ir a elegir a su candidato el año 2019, más allá de quién gane? Es decir, yo he votado por el sí, quiero que Evo continúe, ¿y por qué me restringen el derecho entonces el 2019 de elegir a mi candidato? Es lo que estamos debatiendo en el fondo aquí. Gracias Javier por haber venido. Adriana, un minutito de conclusión. Bueno, a la gente le consta que este es un país que ha cambiado diametralmente las condiciones de las cuales fue entregado el 2005 a cómo estamos en la actualidad. Con, reitero, inmensas oportunidades para las nuevas generaciones, no solamente en materia laboral y proyección del país. Es una revolución y nosotros, como militantes de esta revolución, de este proceso de cambio, tenemos plena legitimidad para buscar mecanismos constitucionales y mecanismos democráticos para garantizar la continuidad de esta revolución. Sobre el panorama de la oposición, bueno, Demócratas indiscutiblemente tiene una mayor estructura que las otras fuerzas opositoras, una estructura que está buscando un alcance a nivel nacional con sus resistencias locales. Unidad Nacional tiene los recursos económicos, vaya a saber cómo también por las últimas denuncias que hubieron, y Carlos Mesa tiene una imagen. Sin embargo, Carlos Mesa también es preso de un pasado que fue bastante timorato y de una ausencia de estructura política que pueda sostenerlo. Ese es el escenario, una oposición que continúa fragmentada y ratificamos, sin proyecto país, que es lo que ofrece fundamentalmente el movimiento al socialismo. Te agradezco mucho, Adriana, por haber estado, te agradezco mucho, Wilson, Javier, y a ustedes por habernos acompañado esta noche en esta casa, No es Hotel, conmigo hasta el siguiente domingo, que seguiremos en los debates de actualidad. Quédense en la programación de RTV. Buenas noches.